Les invito a abrir sus Biblias, Lucas, capítulo 18. Ya hemos hecho la lectura en gran parte de este capítulo, pero quisiera regresar a algunos versículos como introducción. Vamos a estar en el capítulo siguiente, pero es necesario ver algunos versículos. 18, capítulo 18 de Lucas, versículo 18, habla de un hombre principal que viene a Jesús considerándolo solo un maestro humano y le hace quizás la pregunta más importante que un ser humano debe hacerse en esta vida: ¿qué haré para heredar la vida eterna? No es una simple pregunta, es la gran pregunta. Jesús lo primero que hace es corregirle quizás un horror doctrinal. ¿Por qué me llamas bueno? ¡Ay, qué susto! No es para tanto. Esta pregunta tiene que ver con algo que la mayoría de las personas consideran acerca de sí mismas, que son buenas. Por lo tanto, no es simplemente un error periférico doctrinal, no, es un horror, es una herejía y que te lleva al infierno. Pensar que uno es bueno es una herejía con repercusiones eternas. Así que si en esta mañana estás, visitándonos, a la mayoría ya los he visto, pero quizás en esta mañana tenemos visitas. Muchas personas se ven a sí mismas buenas personas y probablemente en un sentido horizontal, si se compara con otros, sí, son buenas personas, pero si el Evangelio nos mide con Dios, no hay ninguno bueno, ¿no? Estamos todos perdidos y esto tenía que ser corregido. Jesús no lo podía pasar por alto, entonces lo corrige. Le dice que solo Dios es bueno y en relación a los hombres todos somos no buenos, es decir, pecadores. Versículo 18 y versículo 20 en adelante de este capítulo, Jesús lo lleva justamente hacia esa verdad de que Él no es bueno, porque lo va guiando por medio de los mandamientos hasta que Él celebra en un sentido la salvación. Versículo 21, todo esto he guardado desde mi juventud, ya como que se proclama salvo, ¿no? Dice, si esta es la salvación, ya está, soy salvo. Pero Jesús va más profundamente al corazón de este hombre y aún te falta una cosa, que es justamente su Dios. Y en cierta forma lo confronta como una buena consejería bíblica, lo confronta con un ídolo que él tiene debajo de la superficie en su corazón, que es justamente el amor al dinero, y le dice que entregue, el versículo 22, que entregue ese ídolo. No para ser salvo, sino para poder creer. Y dice el versículo 24 que al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque el versículo 23 dice que él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Versículo 25, porque es más fácil, dice Jesús, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque así se medía la bendición de Dios por las riquezas, ¿no? Si alguien era muy rico, era muy bendecido y era muy amado por Dios. Versículo 25, muy conocido este versículo. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino
de Dios. Pregunto, ¿Dios puede hacer pasar un camello por el ojo de una aguja? ¿Puede Dios hacer pasar un camello por el ojo de una aguja? Claro que sí, Dios lo puede hacer. ¿Dios puede hacer que un rico entre en el reino de los cielos? Claro. Ya quedó demostrado en el capítulo 18, en los versículos que hemos visto, que un rico por sí mismo, no importa sus buenas intenciones, nunca entrará en el reino de los cielos. Quedó demostrado. Ya aquí tenemos un rico intentando por sí mismo entrar en el reino y es imposible. Pero Jesús agrega que Dios sí puede hacerlo. Solo Dios puede cambiar el corazón de este rico, cambiar sus afectos, su mente, sus deseos, su voluntad, e inclinar su corazón hacia Dios, abandonando ese amor a sus riquezas. Eso sí, Dios lo puede hacer. Y es antinatural, sobrenatural, porque lo natural es que un rico siempre elija sus bienes antes que a Dios. Ahora magistralmente el escritor hace un contraste maravilloso en el capítulo 19. Si ustedes van al capítulo 19, como un presentador de un espectáculo sorprendente, dice: señoras y señores, damas y caballeros, ahora verán algo tan asombroso, quizás más asombroso y milagroso, que un camello pueda atravesar el ojo de una aguja. Lo que ustedes van a leer ahora es asombroso porque verán a un rico entrar en el reino de los cielos. Y introduce la historia de este hombre llamado Zaqueo. La conversión de Zaqueo es un milagro justamente que ilustra este dicho de Jesús de que realmente es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Pero, agrega Jesús, para Dios es posible. La conversión es un milagro impresionante de Dios. Quizás es el milagro más impresionante de Dios. En esta semana que pasó, un miembro de nuestra iglesia muy amado, joven, partió con el Señor después de un cáncer fulminante. Un muchacho que se va a extrañar porque fue muy amado y es muy amado por nosotros, y el Señor decidió llevárselo. Él salió de un contexto de iglesias de mala doctrina hasta que el Señor lo sacó de allí y le dio las doctrinas de la gracia, y disfrutó estos últimos 2 años de las doctrinas de la gracia y su vida fue transformada. Y cuando fue declarado su cáncer, él no perdió su gozo, sino que lo intensificó. Glorificó a Dios de una forma tan preciosa. Su hermano, bien intencionado, como los amigos de Job, bien intencionado, estando él en plena debilidad y ya apagándose lentamente, su hermano le mandaba unos mensajes de audio explicándole, animándolo a confiar en un milagro y aferrándose a declarar una sanidad. Bueno, todo lo que nosotros conocemos que es la teología de señales y milagros, y quizás ese concepto de que Dios tiene que acomodarse a nuestra fe, está obligado a hacer lo que nuestra fe dictamine, y fue un gozo tan grande. Estábamos predicando en el velorio por grupos, pasaban de a 15, predicábamos a 15, pasaban otros 15, predicábamos a 15, y cuando le tocó a su hermano en esas tandas en el auditorio, su hermano me pidió permiso si podía hacerles escuchar a la gente un audio.
y compartió un audio donde su hermano le explicaba por qué su teología estaba equivocada. Y le iba contestando pregunta por pregunta, y cuando llegó al punto de donde su hermano le decía, tenés que reclamar un milagro, él le decía, hermano, yo soy un milagro. Que un pecador pueda confiar en Cristo es un milagro. Mi vida es un milagro, mi vida fue transformada por el Señor. Y el próximo ítem teológico que tenía que corregir fue, tienes que ver la gloria de Dios, ser sano y ver la gloria de Dios. Y él le decía, hermano, yo veo la gloria de Dios todos los días. Que Dios esté cerca mío es glorioso. Que Cristo haya cambiado mi corazón es un milagro, y ver cómo Dios fue transformando mi vida es glorioso. Yo veo la gloria de Dios día a día. Iba y les digo, ese audio me hizo un nudo en la garganta y un gozo en mi corazón. Y les dije, ustedes acaban de oír una presentación preciosa de la teología de la muerte, de la gloria de Dios, del Evangelio. La conversión es un milagro. Más maravilloso que el milagro cuando Jesús convierte el agua en vino, lo cual es sorprendente, pero la conversión de un pecador a Cristo es un milagro más precioso, más asombroso que convertir una comida escasa de apenas para una persona que pueda alimentar a más de 5.000, sin contar mujeres y niños. La salvación es un milagro más asombroso que convertir el río Nilo en un río de sangre. Quizás es el milagro más asombroso de toda la Biblia. Así que si Dios ha transformado tu corazón para que puedas tener, como decía Jonathan Edwards, afectos por Dios, amor sincero y genuino por Dios, eso es un milagro. En el versículo 9 dice Jesús, 19:9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso es un milagro. Cuando Dios entra en una casa, esa casa es transformada. Y es lo que sucedió aquí. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Este hombre, Zaqueo, era un hijo de Abraham. No muy diferente que Abraham. Permítanme dividir este pasaje en tres enunciados. En primer lugar, la salvación viene por una iniciativa de Dios. Eso quita toda jactancia de nosotros. Es Dios quien inicia esta relación, es el que la culmina finalmente en la gloria. En segundo lugar, la salvación viene, y cuando viene no es algo privado y subjetivo, no, es algo visible. Cuando Dios transforma una vida, es visible para todos. No necesitamos forzar que alguien levante su mano, que pase adelante, no necesitamos, no. Las personas convertidas, transformadas, se observa el cambio. Es imposible no verlo. En tercer lugar, la salvación viene únicamente por Cristo. Entonces, versículo 1 y 2 de capítulo 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ahí está, esto nos une a la primera historia, y aquí se observa lo que el Señor dijo en el capítulo 18, versículo 27, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Podemos pensar en los publicanos, ¿se acuerdan? Eran traidores, judíos que se vendieron a Roma para cobrar impuestos a sus hermanos judíos, odiados,
Vivían fuera de todo lo que era la vida espiritual de los piadosos, fuera de la vida espiritual del templo, eran impíos. Zaqueo no solo era un publicano, era jefe, es decir, gerente de los publicanos, era muy rico, por lo tanto, más odiado aún. Versículo 3 dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. La pregunta es, ¿por qué procuraba ver a Jesús, conocer a Jesús? Simple curiosidad. Bueno, probablemente se enteró que Jesús, que ya era muy popular, venía a la ciudad y pensó en sería bueno verlo, pero creo que había algo más. Había un título que los enemigos de Jesús pusieron sobre Jesús, un apodo malintencionado, obviamente, que era Jesús, amigo de publicanos y pecadores. ¿Se acuerdan, no? Algo muy despectivo. Y Zaqueo seguramente, pensando en este apodo, ¿cómo puede ser que Jesús, siendo tan famoso por lo que se dice que es, que probablemente sea el Mesías de Israel, sea amigo de alguien como yo, o que desee ser amigo de alguien como yo? Un apodo interesante que llamó la atención de Zaqueo y pensaría, yo soy un publicano, yo soy un caso perdido, tengo que conocer a Jesús. Y en un sentido, todos somos un caso perdido, ¿no? Todos lo somos. Y fue la misión de Jesús resolver esto, y hemos cantado esa verdad. Fue por medio de la cruz que vino a resolver esta perdición. En Juan 4 tenemos la misma idea, porque dice que el Señor tenía que pasar por la ciudad de Samaria. Aquí encontramos el mismo concepto. Jesús dice que debía pasar por la ciudad de Samaria porque había ahí en la agenda del Padre una mujer samaritana con la cual Jesús tenía que tener ese encuentro, entre comillas, espontáneo, para charlar con ella. Y ustedes saben la historia en Juan 4, por medio de esta mujer hay toda una cosecha de almas. Y de la misma forma aquí en el versículo 1 de capítulo 19 encontramos que en la agenda de Jesús, la agenda del Padre para su Hijo era pasar por esta ciudad. ¿Por qué? Porque el Padre tenía un hombre allí, y ese hombre era Zaqueo. Ese hombre pequeño era una prioridad en la agenda de Jesús. El escritor hace una descripción de Zaqueo, de su entusiasmo, interesante, solo para enfatizar que no es Zaqueo el que está yendo a Jesús, sino en un sentido es Dios quien lo está atrayendo a Jesús. Cuando dice el versículo 5, le vio, dice que Jesús le vio, quiero que se imaginen ese cuadro, Jesús está entrando en la ciudad, hay todo, me imagino un movimiento ahí, y él va mirando, Jesús, y lo ve. Esa es la idea en el original. La idea es que le buscó hasta encontrarlo y le vio. Es decir, Jesús entró a la ciudad buscando a Zaqueo. Así que había mucha gente. Supuestamente Zaqueo era un don nadie, y si era conocido era por su mala fama, por su trabajo. Pero Jesús pronuncia su nombre. Había tanta gente allí, pero Jesús llamó a Zaqueo. Interesante, ¿eh? Normalmente las personas que llegan a la salvación se sienten así. Pero de repente el Evangelio cobra una dimensión como, Dios se fija en mí, me ama. Bueno, ese es el Evangelio. La salvación viene por una iniciativa de Dios, dice el versículo 4, y corriendo delante, se adelantó, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Es un entusiasmo de un hombre, y Lucas nos dijo
que tenía la estatura de un niño, ¿no? Y vemos aquí la frescura de un niño. Interesante, la frescura de un niño, porque un hombre subido a un árbol no es muy común, ¿no? Yo si veo a un hombre subido a un árbol, digo, me va a robar, me va a saltar. Este hombre es como un niño, está tan entusiasmado por ver a Jesús que no le importa absolutamente nada. Se sube a un árbol para tener ahí una vista panorámica. Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y el verbo ahí, desciende, es un imperativo, es un mandato urgente. Alguien con autoridad solo le diría a un hombre adulto, desciende. No es la mamá de Zaqueo diciéndole, vamos, baja del árbol, no, es Jesús, entre comillas, un desconocido que le dice, Zaqueo, desciende. Ese es nuestro Señor. Puede generar un orgullo en vos, decir, ¿quién se cree Él que es? O puede generar un quebrantamiento, decir, Él es el Señor y se está fijando en mí. Bueno, esa es la actitud de Zaqueo. Es como un niño, ¿no? Le llama la atención, porque como un rey con autoridad, desciende, date prisa, no solo desciende rápido. Y así también es el llamado de Dios a la salvación. En un sentido, el llamado a la salvación es desciende. Una buena ilustración de la actitud que se requiere para entrar en el reino de Dios, desciende. Y les digo, ningún altivo entrará en el reino de los cielos. Lo dijo en el capítulo 18. Solo los que descienden y se hacen como niños. Observen, capítulo 18, versículo 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron, porque los niños no eran nadie en esa cultura. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. La idea es los que no se convierten en niños, en el sentido de doblegarse ante la autoridad, no pueden entrar en el reino de Dios. Y lo más interesante aquí es el contraste de Zaqueo con el joven rico del capítulo 18. Nosotros lo dividimos por capítulos y parecería como que es otro tema, pero es el fluido de pensamiento, es que el escritor tiene la intención de que el lector compare a estos dos ricos, que coloque un rico al lado de otro rico, y si miramos superficialmente diríamos que Zaqueo es más inteligente. Pero no es una respuesta acertada teológicamente. La respuesta está en el versículo 27 del capítulo 18. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Zaqueo está interesado en Jesús, porque Jesús está interesado en Zaqueo. Es un milagro de Dios. Y Dios toma la iniciativa en la salvación no solo de Zaqueo, sino de todos los hombres. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y no es que la Biblia se contradice a sí misma cuando leemos esto y vemos el cuadro de Zaqueo buscando a Jesús. Uno podría decir, pero aquí hay algo que no cierra. No, básicamente es cuando ves a un pecador buscando a Dios, tenés que ver la escena desde la mirada de Dios. No es que está buscando a Dios, Dios lo está atrayendo. Dios lo está atrayendo como un imán atrae a piezas metálicas. Versículo 12 dice de Romanos 3, todos se desviaron,
a unas se hicieron inútiles, es decir, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los hombres jamás pueden entrar en el reino de Dios por sí mismos. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, Juan 15, 16. Clarito, ¿no? Ustedes no me eligieron a mí. Entonces, la salvación es por una iniciativa de Dios. Si alguien tiene interés en el Evangelio, Dios está produciendo ese interés. Si alguien llegó a Cristo, es porque Dios lo atrajo al Evangelio de Jesucristo. Entonces, primera verdad, la salvación viene por una iniciativa de Dios. No es que somos más inteligentes que otros. 2, la salvación llega y se observa sus frutos. Dice el versículo 7 del capítulo 19 de Lucas. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús le ve en el árbol, le dice, desciende, porque quiero entrar en tu casa. Zaqueo abre las puertas de su casa, Jesús entra allí, y al ver esto, este cuadro, todos murmuraban diciendo que había entrado a la casa de un hombre pecador. Un escándalo, ¿no? Un escándalo. Ahora recuerden la teología de los fariseos. Una mezcla de verdad y mentira. Ellos decían, Dios no tiene relación con estas personas, con los pecadores. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Romanos 3:23. Pero es parte de la verdad, porque dice, no solo son pecadores estos, los publicanos. La Biblia dice, todos somos pecadores. Ahí está la parte faltante de la teología de los fariseos. Es verdad que Dios no tiene relación con los pecadores, es verdad, pero había algo terrible en la teología de los fariseos, que no solo ellos pensaban que ellos no podían acceder a Dios, sino que ellos pensaban que jamás podrían regresar a Dios, que estaban perdidos para siempre. Eso infunde una desesperanza a cualquier persona. Y de repente ahora Zaqueo tiene a Jesús en su casa. O sea, es un escándalo, pero también es una reprensión o una denuncia a todo el sistema teológico de los fariseos. Entonces, la mentira es que ellos no tienen salvación. En Jesús, cualquier persona tiene salvación. No importa hacia qué profundidad descendió en el pecado. Jesús es poderoso para salvar a cualquier pecador. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, le habla a Jesús, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Ven el contraste con el otro rico? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué diferencia, ¿no? El otro se fue triste porque no quería dar sus bienes. Zaqueo dice, estoy dispuesto a dar lo que sea. Jesús le dijo, es una conversación de Zaqueo y Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Esa parte del versículo es para los murmuradores. Este es tan pecador como Abraham y tan salvo como Abraham. Porque este vendió su alma por dinero, ¿no? Entregó a su gente a Roma, pero recuerden, Abraham entregó a su mujer. No somos mejores que otros. Y el Evangelio es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tiene una gracia para estas personas. No puede haber salvación sin esta actitud de Zaqueo. Básicamente esta actitud se llama arrepentimiento. Zaqueo está arrepentido y la evidencia es que él está dispuesto a devolver, a dar.
Ahora, observen que Cristo no le pidió nada. No hay nada que Zaqueo pueda hacer para salvarse. Arrepentimiento es volverse a Dios para ser salvo. No es una obra. Hay personas que dicen que si le agregamos arrepentimiento al mensaje del Evangelio, le estamos agregando obras, lo cual es un concepto absolutamente equivocado, porque el arrepentimiento no es una obra, es una actitud. Es la actitud para recibir la salvación. El Señor dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. No son dos exhortaciones separadas, son dos exhortaciones juntas, como una moneda de dos caras. En realidad es como decir, salgan de Citibel y vayan hacia la ciudad de La Plata. O podríamos decir, salgamos de este edificio y crucémonos hacia la estación de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. No puedes ir a la estación de servicio y mantenerte en el edificio. Tienes que salir de este lugar para ir al otro lugar. En un sentido, arrepiéntete y cree en el Evangelio significa no puedes creer si no te arrepientes. Es una sola cosa, es una actitud que te lleva a creer. Ahora, el contraste entre Zaqueo y el rico del capítulo 18 es tan claro. Zaqueo evidencia que el dinero ya no es su prioridad. El dinero no ocupa el lugar de Dios en su corazón. Zaqueo da evidencia de que Dios desplazó de su corazón su amor al dinero. Y esto sí es un milagro, ¿eh? Esto sí es un milagro. No solo en el dinero, en lo que sea que ocupa el primer lugar en el corazón de un pecador, cuando viene a Cristo, la evidencia es que eso ya no es su prioridad. Yo conocí un joven que era fanático del mejor cuadro del mundo, Boca Juniors. Su vida era Boca Juniors. Su vida pasaba por rendir culto a ese cuadro. No iba a la iglesia los domingos, como nosotros, a rendir culto a nuestro Señor. Él iba a la cancha. Esa era su vida, hasta que conoció a Jesús. Y era imposible que esa persona pueda cambiar de actitud hacia su equipo de fútbol. Pero indudablemente pasó. Fue una transformación en su corazón. Ahora, los domingos, en vez de estar haciendo una fila o viajando para entrar, estaba en la iglesia. Una evidencia externa de un cambio de Dios en su corazón. El Dios verdadero. Y este es el mismo caso. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado algo, lo devuelvo. Es decir, quiero servir, amar a mi Salvador. No voy más a la cancha. Ahora voy a la iglesia. Antes abandonaba a mi familia por ciertos amigos o lo que sea, o vicios. Ahora, Señor, por amor a ti, mi familia ocupa un lugar, el lugar correcto, en mis prioridades, en mi agenda. Voy ordenando mi vida de acuerdo al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha sido puesto en su trono en mi corazón. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El otro rico es muy diferente. Él, cuando Jesús le toca su ídolo, reacciona y se va triste, muy triste, dice, muy triste. Lo que está diciendo es, no tengo ninguna chance, según los estándares de Jesús, para entrar en el reino, no tengo ninguna chance porque no estoy dispuesto a abandonar mi ídolo. Entonces, cuando la salvación llega a una persona, no es algo privado y subjetivo, como muchos piensan, no, Dios sabe lo que hay en mi corazón, no me juzguen, yo sé que soy salvo. No, eso no existe.
La persona que se convierte es llamativamente y evidentemente claro para todos, porque se exterioriza lo que hay dentro de su corazón. Y Zaqueo se pone en pie y da testimonio y allí comienza su vida de fe. Y lo mismo sucede para cualquier persona. Su vida comienza a ser transformada y todos comienzan a ver que algo pasó en su corazón. Luego lo ven bautizándose, hablando de Jesús, comienza a exteriorizar algo que Dios hizo en su corazón. No es algo privado, la vida cristiana no es algo privado entre Dios y yo, no. Sí que es entre Dios y yo, pero se observa al prójimo. Y es lo que está pasando aquí. La salvación ha llegado a esta casa, pero ya se comienzan a observar evidencias de esa salvación. Y en último lugar, la salvación es por Cristo solamente. Dice el versículo 19, Jesús le dijo, ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es el Salvador, el único Salvador. Zaqueo reconoció que estaba perdido y se arrepintió y Cristo lo declaró salvo. ¿Cómo podría decir algo así? Porque si pensamos técnicamente, ¿cómo podría ser salvo si Jesús todavía no murió en la cruz? ¿Cómo podría ya darle esa salvación si el pago no había sido hecho efectivo en la cruz del Calvario? Bueno, permítanme decirlo de una forma sencilla, lo salvó a crédito. Porque la cruz, si bien era un hecho futuro para Zaqueo y para inclusive todos los santos del Antiguo Testamento, en el plan de Dios, eterno plan de Dios, la cruz ya era un hecho. La resurrección era un hecho, la ascensión era un hecho, la entronización es un hecho, la glorificación de su pueblo es un hecho, ¿no? Romanos 8. Por lo tanto, lo declaró salvo porque Dios puede hacer que las cosas que no son todavía ya sean, porque Él tiene el poder de llevarlas a cabo. Por lo tanto, lo salvó porque Jesús sabía que Él iba a morir por Zaqueo. Lo salvó a crédito porque es un asunto seguro en el plan eterno de Dios. Nadie será salvo fuera de esta única forma de salvación. Es por gracia, por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él. Y es por su vida perfecta, su vida justa delante de Dios, que se aplica a nosotros, se imputa en nuestra cuenta para que seamos justos como Dios requiere, y nuestros pecados se colocan en la cuenta de Jesús, por eso Él muere por nosotros. Por lo tanto, ese trueque, esa doble imputación, mis pecados en Él, su justicia en mí, hace posible que yo legalmente pueda tener acceso al reino de Dios. El pecador debe venir confiando únicamente en la muerte del justo Hijo de Dios en la cruz, tomando el lugar del culpable. Es un mensaje que no puede cambiar nunca y que debe ser explicado. Si alguien va a ser salvo es porque entiende esto. ¿Y cómo hay que venir? Cuando alguien te invita a un lugar y preguntás, ¿y cómo hay que ir? Yo esta iglesia ya la conozco, ya he venido varias veces, pero cuando me invitan por primera vez a una iglesia, pregunto, ¿y cómo hay que ir? ¿Hay que ir con corbata? Yo sé, algunas iglesias son rígidas con eso, corbata, saco, no sé, sport, elegante sport, ok. ¿Cómo hay que entrar en el reino cómo hay que venir al reino de los cielos? Bueno, hay una condición, sine qua non, es decir, una condición que no se puede cambiar, y es arrepentimiento, venir humildemente como un niño.
No es, Señor, déjame primero que entierre a mi padre. No, es incondicionalmente, es darle la espalda al pecado y venir al Cristo vivo. Y Él recibe a todo aquel que viene a Él en sus condiciones. Entonces, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo es ilustrado, plasmado en ese cuadro de Jesús entrando en la ciudad y mirando hasta que lo ve ahí a Zaqueo y le dice, desciende, porque la salvación iba a llegar a su casa. De la misma forma, no cambia. Dios busca a los pecadores. El Hijo del Hombre vino a buscar, no dice los pecadores van a buscar, no. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es precioso. Si en esta mañana estás aquí y como Zaqueo sentís el peso de la culpa porque indudablemente Dios entró en la casa de Zaqueo. Y cuando Dios se acerca es imposible no sentirse redarguido, pero también junto con esa sensación de culpa insoportable vino la paz. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Es algo tan precioso cuando un pecador es salvado, ilustrado allí por John Bunyan cuando se le quita al peregrino, ¿no? Esa pesada mochila, esa carga ahí al pie del monte Calvario. Esa es una buena ilustración de ya sentirse libre, sin culpa y cargo delante de Dios por medio de los méritos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El pecador recibe lo que no merece, ser hecho hijo de Dios. Me encanta como lo dice Sijén Mahein, dice, admita que usted es el peor pecador que conoce. Cuando te pregunten, ¿quién es el peor pecador que vos conocés? No pienses en Hitler, no sé, no, pensá en vos, porque así somos, así es como debemos sentirnos delante de Dios para ser salvos. Dice, admita que es indigno y que merece la condenación, pero no se quede allí. Continúe para regocijarse en el Salvador que vino a salvar a los peores pecadores. Suelte el equipaje de la condenación y arrodíllese en adoración a los pies de quien cargó sus pecados. Llore con lágrimas de asombro. Cuando se estaba muriendo John Wesley, sus amigos lo querían animar de diferentes formas, con diferentes textos bíblicos, y él resumió y dijo, ¿saben? Lo que más me consuela es saber que Dios está con nosotros. Uno debe asegurarse de que está reconciliado con Dios. Y si uno está en paz con Dios, como dice el himno, tengo paz con Dios, usted es la persona más rica que este mundo puede tener. Tener a Dios es tenerlo todo. No tener a Dios es no tener absolutamente nada y perderse eternamente para siempre en el infierno. Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque nosotros somos Zaqueos. Nosotros éramos perdidos. Y Señor Jesús, gracias por mostrar tanto amor hacia nosotros. Entrar en nuestras vidas y, Señor, salvarnos. Gracias, Padre, por tu poder transformando nuestras vidas. Jamás podríamos amarte si tú no nos hubieses amado primero, Señor. Oramos agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.